Muy buena ingeniera Rosa Ceballos. Nosotros somos el grupo 3, conformado por Aristea Sánchez Ángeles Aiza, Ceballos Guzmán Juan Martín, Desidero La Rosa Dale Estefanía, León Lainez Damián Eiza y mi nombre es Suárez Méndez Antonio Orlando. Nuestro tema es el sistema de gestión de turno para sacar cita en el IES. Tenemos que el colapso en la asignación de citas en el IES no es solo un problema de logística, sino también un desafío tecnológico. Para resolver las filas y la saturación del sistema no basta con una interfaz amigable, se requiere una arquitectura de software sólida que sea capaz de manejar un alto volumen de transacciones y datos en tiempo real sin caerse. Este proyecto se centra en el diseño de una estructura técnica eficiente que soporte el flujo de turnos de manera estable. Para esto, principalmente nos enfocamos en una arquitectura que separe claramente la lógica de negocio, el manejo de la base de datos y la interfaz de usuario. El objetivo de este sistema es que sea escalable, es decir, que si mañana se conectan miles de personas al mismo tiempo, el software responda con rapidez y no genere errores de sincronización o citas duplicadas. Además, el diseño de este software contempla la seguridad y la integridad de la información médica de los afiliados. Al planificar cuidadosamente los componentes del sistema, desde los diagramas de clases hasta la infraestructura de los servidores. Buscamos crear una herramienta que no solo sea una solución temporal, sino un software profesional fácil de mantener y capaz de modernizar la infraestructura digital de la institución. El objetivo general es desarrollar e implementar un sistema digital de gestión de turnos para el IES que permita organizar de manera eficiente la asignación de citas médicas, logrando que los afiliados puedan realizar sus trámites sin complicaciones y eliminando las aglomeraciones en los centros de salud para garantizar una atención puntual, digna y sin pérdidas de tiempo innecesarias. Nuestra metodología para realizar este trabajo se utilizó una investigación cualitativa y cuantitativa con el objetivo de analizar los problemas presentes en el sistema de asignación de citas médicas en el IES y proponer una solución tecnológica eficiente. La metodología cualitativa permitió comprender la experiencia y las dificultades que enfrentan los afiliados al momento de solicitar un turno médico. Para ello se realizaron encuestas y análisis de opiniones relacionadas con problemas como largas filas, lentitud del sistema, dificultad para encontrar horarios disponibles y caídas frecuentes de la plataforma. Por otro lado, la metodología cuantitativa se enfocó en analizar datos relacionados con la cantidad de usuarios que utilizan el sistema, los tiempos de espera, el volumen de solicitudes simultáneas y los problemas de saturación del servicio. Esto permitió evaluar el impacto real de la sobrecarga del sistema y la necesidad de implementar una arquitectura de software más estable y escalable. Además, se realizó una investigación descriptiva y analítica basada en el estudio de arquitecturas, cliente-servidor, arquitecturas en capas, base de datos y manejo de usuarios concurrentes. Para ello se utilizaron artículos académicos, documentación tecnológica y conocimientos adquiridos en clase, con el fin de comprender cómo desarrollar un sistema de gestión de turnos capaz de ofrecer rapidez, seguridad y estabilidad a los afiliados del IES. El estudio y análisis del problema real del proyecto. Este sistema actual de citas médicas del IES presenta múltiples problemas relacionados con la saturación del servicio. Largas filas, lentitud en la asignación de turnos, dificultad para acceder a horarios disponibles. Miles de afiliados intentan ingresar al sistema al mismo tiempo, lo que ocasiona caídas, errores de conexión y retrasos en la atención. El principal problema consiste en mantener la estabilidad, velocidad y disponibilidad del sistema, incluso en horas de alta demanda. Además, el sistema debe evitar duplicación de citas, proteger la información personal y médica de los usuarios y garantizar que los datos permanezcan sincronizados correctamente entre todos los módulos del sistema sin afectar la experiencia del afiliado. ¿Cuál sería la definición y diferencia entre diseño y arquitectura? La arquitectura de software para el sistema del IES es que está encargada de asegurar que si miles de afiliados intentan acceder al mismo tiempo, el servidor no colapse. Incluye la elección del modelo de datos, el flujo de comunicación entre el usuario y la base de datos y los protocolos de seguridad para proteger la información personal de los pacientes. Diseño de software. Se enfoca en la lógica interna, los algoritmos y la creación de interfaces que permitan al usuario interactuar con el sistema de forma intuitiva.
En el caso del sistema de citas, el diseño se encarga de definir cómo funciona el botón de solicitar turno, cómo se validarán los datos al afiliado paso a paso y de qué manera se mostrarán los horarios disponibles en pantalla. Mientras la arquitectura se ocupa de la resistencia y estructura del sistema, el diseño se ocupa de que el código sea limpio, eficiente y que la experiencia del usuario sea fluida y sin errores. El rol de la arquitectura en el contexto del negocio seleccionado. El rol principal es actuar como el puente entre las necesidades de los afiliados y la capacidad operativa de la institución. Los roles que cumple la arquitectura en este proyecto son garantía de continuidad del servicio. El negocio del IES no puede detenerse. La arquitectura debe asegurar que el sistema esté disponible las 24 horas. Si el software se cae, la atención médica se detiene, lo que genera un impacto social grave. Una buena arquitectura permite que el sistema sea tolerante a fallos. Soporte de alta demanda. Escalabilidad. El IES maneja millones de usuarios. El rol de la arquitectura aquí es permitir que el sistema soporte picos de tráfico. Por ejemplo, en las mañanas cuando todos intentan agendar, sin que el servidor colapse o se vuelva lento. Integridad y seguridad de datos. Al tratarse de información sensible, la arquitectura define las capacidades de seguridad necesarias para evitar filtraciones. Su rol es proteger el activo más valioso del negocio, la información del ciudadano. Reducción de costo y mantenimiento. Una arquitectura bien planificada permite que el sistema crezca o se actualice sin tener que reconstruirlo desde cero. Esto se traduce en un ahorro de recursos para la institución, permitiendo que el software se adapte a nuevas leyes o procesos médicos en el futuro. Optimización de la experiencia del usuario. Al organizar de manera lógica cómo se procesan los turnos, la arquitectura impacta directamente en la percepción del afiliado, transformando un proceso históricamente caótico en uno ordenado y transparente. Definición de requerimientos funcionales y no funcionales. Los requerimientos funcionales son la validación de identidad, que este sistema permite el acceso solo a afiliados activos. El filtrado por especialidad, que el usuario podrá seleccionar la especialidad médica, la provincia, el centro de salud más cercano antes de ver horarios disponibles. Reserva de turno. Al elegir un horario, el sistema bloqueará temporalmente ese cupo mientras el usuario confirma, evitando que dos personas eviten al mismo tiempo el turno. Generación de comprobante. Una vez confirmada la cita, se generará un archivo PDF descargable o un código QR con los detalles del turno. Fecha, hora, consultorio. Cancelación de citas. Se debe permitir al usuario cancelar su cita desde su perfil con un tiempo límite, para que ese cupo regrese automáticamente al inventario de turnos disponibles. Registro de afiliado. El sistema debe permitir que el afiliado ingrese con su cédula y una contraseña generada por Elías. Si es la primera vez, pedirá confirmar datos personales como nombre completo, tipo de seguro y centro de salud asignado. Búsqueda de especialidades y médicos. El usuario podrá filtrar citas por especialidad medicina general, cardiología, pediatría, etcétera, por centro de salud y por fecha. También debe mostrar el nombre del médico disponible y su horario real, no solo un rango genérico. Selección y bloqueo temporal del turno. Cuando el afiliado elija un horario, el sistema debe reservarlo por 10 minutos mientras que completa la solicitud. Si no confirma ese tiempo, el turno se libera automáticamente para otro usuario. Esto evita que dos personas agarren la misma cita. Asignación definitiva de cita. Una vez confirmada, el sistema genera un código único de turno, lo guarda en la base de datos y envía un correo o SMS. Cancelación o reprogramación. El afiliado puede cancelar su cita hasta que con 24 horas de anticipación sin penalización. Si cancela después, debe contar como falta injustificada después de 3 ocasiones. El sistema debe notificar al centro de salud automáticamente cuando hay un cupo libre. Agregar dependientes. Los afiliados titulares podrán sacar citas para sus beneficiarios, cónyuge e hijos menores de edad dentro del mismo perfil, sin necesidad de crear cuentas separadas. Cola virtual y notificación de disponibilidad. Si no hay citas disponibles, el sistema permite inscribirse en una cola de espera por especialidad. Cuando se libere un cupo, se notifica el primero de la cola por mensaje y tiene 30 minutos para tomarlo antes de pasar al siguiente. Auditoría interna. El sistema debe registrar quién, cuándo y desde qué dispositivo creó, modificó o canceló cada cita para que los supervisores del IES puedan revisar en caso de reclamos o anomalías. Los requerimientos no funcionales, tenemos que, uno, capacidad de respuesta.
Escalabilidad. El sistema debe ser capaz de procesar al menos 5.000 peticiones simultáneas por minuto, sin que el tiempo de recarga de la página supere los 3 segundos. 2. Disponibilidad continua. El software debe estar operativo bajo un esquema casi las 24 horas todo el día, permitiendo mantenimientos preventivos sin desconectar el servicio completo. 3. Seguridad de la información. Los datos personales y médicos deben viajar encriptados mediante protocolos SSL, TLS, para evitar filtraciones de información sensible. Interfaz 4. Interfaz intuitiva. El diseño debe ser responsable para que un adulto mayor pueda agendar su cita desde un celular sencillo o una computadora sin confundirse. 5. Estructura en capas. El código debe seguir una arquitectura para separar la lógica de negocio en la base de datos, facilitando utilizaciones futuras sin romper el sistema. 6. Disponibilidad. El sistema debe aguantar mínimo 10.000 usuarios simultáneos en horas punta. 7. Concurrencia sin duplicación. No se permite que dos personas hagan la misma cita al mismo tiempo. Seguridad de datos médicos. Toda la comunicación entre el navegador y el servidor debe ir cifrada con HTTPS. 9. Escalabilidad horizontal. La arquitectura debe permitir agregar más servidores en cadena sin tener que reescribir todo el código. Tolerancia a fallas. Si se cae un servidor, otro debe tomar el control, que los usuarios pierdan la sesión o los turnos que estén reservados. Mantenibilidad y código limpio. El código debe estar modular, separando la lógica del negocio, la base de datos y la interfaz. 12. La compatibilidad con navegadores y dispositivos. El web debe funcionar bien en Chrome, Firefox, Edge y en móviles. 13. Rendimiento en base de datos. Las consultas de disponibilidad de turnos deben estar optimizadas con índices. No se permite que una búsqueda normal dure más de un segundo. Aplicación de gestión de turnos médicos de IAS. Se plantea principalmente usar una arquitectura cliente-servidor. Esto significa que el afiliado accede desde una aplicación web o móvil y el servidor se encarga de procesar las solicitudes, hacer las validaciones y gestionar las reservas. Además, se complementa una arquitectura en capas. Las capas que se manejan son presentación, lógica de negocio, acceso a datos e integración con sistemas externos. Dentro de esta estructura se aplica el patrón MVC. Con esto se logra separar lo que ve el usuario de las reglas del negocio y de los datos. También se usa el patrón repository. Su función principal es centralizar todo lo que tiene que ver con acceder a la base de datos. La arquitectura por capas. El sistema puede creer con más facilidad y si es que hay que modificar algo en un módulo específico sin que afecte al resto del sistema. Por último, como el sistema necesita validar si una persona es afiliada y también enviar notificaciones de servicios externos, se incluye integración con sistemas fuera del IES. Tenemos que los problemas fundamentales del diseño, el manejo de datos persistentes según el tipo de aplicación. El sistema debe almacenar información importante de manera permanente para garantizar el correcto funcionamiento del servicio. Afiliado de datos personales, médicos y especialidades, horarios disponibles, citas médicas registradas, historial de turnos, notificaciones y confirmaciones. Tenemos que la gestión de almacenamiento, debido a la gran cantidad de usuarios que utilizará el sistema diariamente, es necesario implementar la base de datos eficientes que permita consultar y registrar información rápidamente. El sistema puede utilizar bases de datos relacionales para manejar la información de afiliados y citas, además el sistema de caché para optimizar el acceso a los horarios más consultados y reducir la carga del servidor. También se requiere una infraestructura escalable que permita soportar el crecimiento de usuarios sin afectar el rendimiento del sistema. Manejo de excepción y errores. El sistema debe contar con mecanismos que permitan manejar errores y fallos de manera eficiente. Entre los principales problemas que pueden presentarse están los errores de conexión, caídas del servidor, duplicación de citas y fallos durante el registro de la información. Para evitar que estos problemas afecten todo el sistema, se implementan validaciones de datos, control de excepciones y procesos automáticos de recuperación. Interacciones entre diseño y requisitos, relación entre los requerimientos funcionales en el negocio y las decisiones de diseño. Cuando hablamos del sistema de turno de líderes, los requerimientos funcionales no son solo una cita de cosas que el sistema debe hacer, también define cómo se organiza el sistema por dentro y cómo se comporta. Pongamos un ejemplo, validar si alguien es afiliado significa que el sistema tiene que poder consultar la base de datos central del IES. Solo así se puede saber si esa persona tiene derecho a pedir una cita médica.
Y como el IES atiende a muchísimas personas al mismo tiempo, el sistema tiene que estar preparado para soportar carga pesada, por eso se usa una arquitectura por capas. Esto ayuda a que el sistema rinda bien, sea más fácil de mantener y pueda crecer después sin tener que rehacerlo todo. En resumen, cada requerimiento funcional de negocio termina afectando directamente cómo se diseña y cómo se construye el software. Trazabilidad y adaptación del diseño entre cambios de requerimientos. La trazabilidad, podemos vincular cada requerimiento con los módulos concretos del sistema. Eso hace que cuando algo cambia, sepamos rápidamente qué parte del código hay que tocar. Por ejemplo, requerimientos, tenemos el módulo relacionado, validar afiliación, consultar cupos, reservar turno, enviar notificaciones. Integración con IES, gestión de disponibilidad, agenda médica y servicio de mensajería. Representación gráfica mediante diagramas de casos de uso y de actividades. Tenemos el diagrama de casos de uso. Este diagrama de casos de uso representa las interacciones entre los actores y el sistema de agendamiento médico del IES. Tenemos los actores principales que son el afiliado, como ve aquí, el administrador y el médico, el servicio SMS, email. ¿Qué hace el afiliado? Que es el usuario principal que solicita servicios médicos. ¿Qué hace el administrador? Que es el encargado de gestionar horarios y disponibilidad. El médico es el que administra su agenda médica. El servicio de SMS o email es el sistema externo utilizado para enviar notificaciones. El sistema IES es el sistema externo que valida el estado del afiliado. El flujo principal del sistema es que el afiliado primero debe autenticarse con el sistema para acceder a las funcionalidades disponibles. Posteriormente puede consultar disponibilidad médica, reservar turnos y cancelar citas. Cuando el afiliado realiza una reserva, el sistema valida la afiliación mediante el sistema central del IE, genera un comprobante y envía una notificación de confirmación. El administrador médico participa en la gestión de horarios para controlar la disponibilidad de atención médica. Este diagrama permite visualizar las funcionalidades principales, los actores involucrados y las dependencias externas del sistema. Tenemos el diagrama de actividades, BPM, que representa el flujo operativo del proceso de agendamiento médico. El proceso inicia cuando el afiliado ingresa sus credenciales al sistema. Posteriormente se habilita si el usuario posee una afiliación activa en el IAS. Si el afiliado no es válido, el sistema muestra un error y redirige al usuario de soporte principal, presencial. Si el afiliado es válido, el sistema continúa con el proceso de agendamiento. Tenemos que el usuario selecciona la especialidad médica, consulta la disponibilidad de horarios. Luego el sistema verifica si existen cupos disponibles en la fecha solicitada. Si es que existen los cupos, el usuario selecciona directamente el horario disponible. Si no existen cupos, el sistema muestra fechas alternativas disponibles para que el usuario pueda continuar el proceso sin reiniciarlo. Después de seleccionar una nueva fecha, el usuario selecciona un horario y el flujo continúa normalmente. Finalmente, el sistema confirma el turno, registra la reserva, genera el comprobante y envía la notificación al afiliado. Este BPM permite representar decisiones, validaciones, rutas alternativas y continuidad del proceso de negocio. Listo. A continuación, mi compañero. Atributos de calidad. Para que un sistema de alta criticidad social como es el del IES, los atributos de calidad o requisitos no funcionales de calidad no son solo deseables, sino fundamentales para evitar el colapso del servicio. Identificación y priorización de atributos. Se ha priorizado los siguientes atributos considerando que el sistema debe manejar millones de usuarios y datos médicos sensibles. Disponibilidad. El sistema debe garantizar una operatividad de 24/7, dado que la atención médica depende de la asignación de turnos. Cualquier caída de software detiene el servicio institucional y se establece un tiempo máximo de recuperación de 5 minutos ante fallos. Escalabilidad y eficiencia de rendimiento. La arquitectura debe soportar picos de tráfico masivo, mínimo 10.000 usuarios simultáneos, especialmente en horas de punta como en las mañanas de los lunes. Los tiempos de respuesta para cargar horarios no deben superar los 3 segundos para evitar la percepción de lentitud. Seguridad e integridad. Al manejar historiales de citas y diagnósticos asociados, toda la información debe estar cifrada tanto en tránsito HTTPS como en reposo en la base de datos.
Solo los actores autorizados, afiliados y médicos pueden acceder a los datos. Usabilidad. El diseño debe ser intuitivo y accesible considerando que una gran parte de los afiliados son adultos mayores que requieren interfaces claras y flujos simplificados para agendar citas sin asistencia externa. Mantenibilidad. El código debe ser modular y estar correctamente separado por capas para permitir cambios en leyes o procesos médicos sin afectar la estabilidad global del sistema. Impacto de atributos en decisiones arquitectónicas. Los atributos seleccionados han diseñado directamente la estructura técnica del proyecto. Tenemos arquitectura N-tier de capas para mantenibilidad y se decidió separar la presentación lógica del negocio y accesos a datos. Esta decisión permite que si el IES cambia una regla de negocio, ejemplo, el tiempo de cancelación de citas, solo se modifique la capa lógica sin tocar la interfaz ni base de datos. Patrón repository para integridad. Para evitar el manejo desordenado de datos, el patrón repository centraliza el acceso a la base de datos y esto garantiza que las consultas de disponibilidad estén optimizadas con índices y no duren más de un segundo. Escalabilidad horizontal. Para cumplir con el soporte de alta demanda, la arquitectura se diseñó para permitir el agregado de los servicios en cadenas sin necesidad de reescribir el código. Manejo de concurrencia en DB. Para asegurar la integridad y evitar citas duplicadas, se implementaron bloqueos a nivel de fila en la base de datos. Esto impacta en el diseño de los algoritmos de reserva, asegurando que un turno se bloquee temporalmente mientras el usuario confirma. Tolerancia a fallos. La decisión de usar un modelo de cliente-servidor con redundancia asegura que si un servidor falla, otro toma el control automáticamente sin que el afiliado pierda su sesión activa. Tenemos estrategias de diseño, tenemos un diagrama de clases que es del sistema de gestión de turnos en el IES, el cual representa un sistema que está desarrollada principalmente con un enfoque orientado a objeto, donde el sistema se organiza mediante clases, atributos, métodos y relaciones entre entidades. Su objetivo es administrar el proceso de asignación de turnos y citas médicas de manera ordenada y eficiente. La clase principal es usuario, que contiene datos generales como cédula, nombre, correo y rol. De esta clase se derivan paciente y médico, aplicando el principio de herencia, y el paciente almacena información médica mientras que el médico registra su especialidad y horarios de atención. La clase turno es la más importante ya que gestiona los turnos solicitados por los pacientes y cada turno tiene un estado que puede ser pendiente, asignado, cancelado o vencido. Además, el sistema controla que un paciente no tenga más de dos turnos activos. La clase horario médico administra los días, horas y cupos disponibles de cada médico. A partir de una información se asegura la cita, donde se registra la fecha de atención y estado de consulta. Después de la atención médica, la clase guarda datos y diagnósticos y recetas. También existe la clase ventanilla encargada de asignar los turnos a los pacientes. Su estado puede ser activa, inactiva o en mantenimiento. La relación entre turnos y ventanilla se controla mediante la asignación turno, donde se registra el tiempo de espera y la fecha de asignación. Desde el punto de vista del diseño orientado a objeto, que usa clases, gerencias y relaciones entre objetos, orientado a funciones, que automatiza tareas como asignar turnos, validar cupos y cancelar citas, orientado a aspectos, que aplica reglas generales como el control de estados y límite de turnos. Luego tenemos un diagrama de componentes. Tenemos cliente, que es web y app móvil, que representan los puntos de acceso del usuario. El paciente interactúa con el sistema a través de una página web o una aplicación móvil para solicitar turnos, consultar citas y recibir notificaciones. El API Gateway es el REST API y el WebSocket, que es una puerta de entrada al sistema. La API REST maneja peticiones normales como crear turnos, cancelar citas, mientras que el WebSocket mantiene comunicación en el tiempo real para alertar al paciente cuando su turno está próximo.
Servicios de negocio. Contiene toda la lógica del dominio. Turno service que crea, asigna y cancela turnos. Controla que un paciente no tenga más de 2 turnos activos. Cita service que convierte un turno en cita médica y agenda con los médicos disponibles. Notificaciones service que envía mensajes, correos o notificaciones push para confirmar turnos, recordar citas o avisar cancelaciones. Reporte service que genera estadísticas como tiempos de espera y cantidad de atenciones por médicos. Repositorios. Son los encargados de acceder a la base de datos. Cada repositorio maneja una entidad específica, turnos, citas o usuarios. Separan la lógica de negocio del acceso a datos. Base de datos. El PostgreSQL almacena toda la información principal, turnos, citas, médicos, pacientes. El AudioDB guarda un historial de todas las acciones importantes, quién canceló un turno y cuándo. El Redis funciona como un caché de horarios médicos, acelerando consultas repetitivas. Aspectos AOP. Son funcionalidades que se aplican automáticamente a varios servicios sin repetir código. Seguridad. Verifica permisos antes de ejecutar una acción. Auditoría. Registra cada operación importante en el AuditDB. Métricas. Mide el tiempo de respuesta de los servicios. Caché. Guarda resultados temporales en el Redis para evitar consultas innecesarias a la base de datos. Relación general entre componentes. El cliente envía una petición a la API Gateway. Esta redirige el servicio de negocio correspondiente y el servicio aplica las reglas. Utiliza un repositorio para guardar o consultar datos en el PostgreSQL, y si hay una operación relevante, los aspectos de seguridad y auditoría se ejecutan automáticamente. Las notificaciones se envían a través de notificaciones service y los horarios consultados con frecuencia se almacenan temporalmente en el Redis mediante el aspecto de caché, y toda la acción queda registrada en un AuditDB. Diseño arquitectónico. Selección de estilos arquitectónicos. Para el desarrollo del sistema de gestión de turnos para citas médicas del IE se seleccionó una arquitectura cliente-servidor combinada con una arquitectura en capas, debido a que este tipo de organización necesita un sistema estable, seguro y capaz de soportar una gran cantidad de usuarios simultáneamente. La arquitectura cliente-servidor permitirá que los afiliados puedan acceder al sistema desde una aplicación web o móvil, mientras que el servidor central será encargado de procesar las solicitudes, validar la información y gestionar las citas médicas. Este módulo facilita la administración centralizada de los datos y mejoras de seguridad del sistema. Por otra parte, la arquitectura en capas ayudará a separar las funciones principales del software, permitiendo una mejor organización y mantenimiento del sistema. Las capas principales serán capa de presentación, encargada de la interfaz visual que utiliza el afiliado; capa lógica o negocio, responsable del procedimiento de las reglas, validación de datos y gestión de turnos; capas de datos, encargada del almacenamiento y administración de la información dentro de las bases de datos. Este enfoque permitirá que el sistema sea escalable y fácil de actualizar, y más eficiente frente a futuros cambios o mejoras. Definición de componentes y flujos principales de la solución. El sistema estará compuesto por varios componentes principales que trabajarán de forma integrada para garantizar el correcto funcionamiento de la plataforma. Los componentes principales son interfaz de usuario, que permite a los afiliados iniciar sesión, consultar horarios y solicitar citas; módulo de autenticación, que valida la identidad del usuario mediante la cédula y contraseña; el módulo de gestión de turnos, que administra la asignación, modificación y cancelación de citas médicas; servidor de aplicaciones, que procesa las solicitudes realizadas por los usuarios; base de datos, que almacena la información de afiliados médicos, especialidades y horarios disponibles; y sistema de notificaciones, que envía confirmaciones y recordatorios de citas. El flujo principal del sistema es cuando el afiliado ingresa al sistema mediante la interfaz web o móvil.
El usuario de autenticación verifica sus credenciales, el usuario consulta las especialidades y horarios disponibles, el sistema procesa la solicitud y valida disponibilidad del turno, la cita médica se registra en la base de datos y el sistema envía una notificación de confirmación al afiliado. Este flujo permite automatizar el proceso de asignación de turnos y reducir los tiempos de esperas. Luego tenemos la representación mediante el diagrama de despliegue, que este mostrará la distribución física de infraestructura tecnológica, incluyendo servicios base de datos, red y dispositivos utilizados por los afiliados para acceder al sistema, lo cual tenemos el cliente web, que es el afiliado, el cual es la plataforma web donde el afiliado puede iniciar sesión, consultar médicos, revisar horarios disponibles y solicitar citas médicas desde la computadora o navegador. Luego tenemos cliente móvil, que es el afiliado que corresponde a la aplicación móvil que permite al usuario acceder al sistema desde su celular para agendar citas, revisar sus turnos y recibir notificaciones. Luego tenemos el API Gateway, que actúa como el punto principal de acceso del sistema, que se encarga de recibir las solicitudes de usuario y autentificar el acceso y distribuir las peticiones a los servicios correspondientes. Luego tenemos servicio de citas, que administra todo el proceso relacionado con las citas médicas, permite crear, consultar y reprogramar y cancelar turnos según la disponibilidad existente. Luego tenemos servicios de horarios, que gestionan la disponibilidad de horarios médicos, controlando agenda, bloqueos de horarios y organización de turnos disponibles. Luego tenemos servicios de médicos, que contienen la información relacionada con doctores, especialidades médicas y consultores disponibles. Luego servicios de usuarios, que se encarga de administrar la información de los afiliados, perfiles de usuarios y roles de acceso dentro de la plataforma. Luego servicios de notificaciones, que envía mensajes automáticos al usuario como confirmaciones de cita, recordatorios y cancelación. Luego tenemos el Kafka de eventos, que permite la comunicación entre los diferentes servicios del sistema mediante eventos en tiempo real, ayudando a mantener sincronizada toda la plataforma y evitando sobrecarga. Luego tenemos el Redis Caché, que almacena temporalmente la información de sexo frecuente, como horarios o sesiones activas. Luego tenemos la base de datos principal, que es el lugar donde se almacena toda la información importante del sistema, incluyendo afiliados, médicos, citas, horarios y especialidades médicas. Luego tenemos almacenamiento de archivos, que guarda documentos importantes relacionados con el sistema, como historias clínicas, comprobantes, imágenes y otros archivos. Luego tenemos arquitecturas orientadas a servicios, la cual es la aplicación del REST o SOA según la necesidad del proyecto, que selecciona el REST como estilo arquitectónico principal para la comunicación entre componentes, y la arquitectura de elección, que se basa en los siguientes criterios tecnológicos, no, técnicos y de negocio. Tenemos el criterio Zero User JSON HTTP, menor sobrecarga, el SOA, que es más pesado y usa XML, mayor consumo de ancho de banda. Luego tenemos escalabilidad alta sin estado, fácil de cachear, y en SOA, que es estado opcional, más complejo de escalar. En consumo desde móviles tenemos que es excelente, el soporte nativo es Android o iOS. En SOA, que es limitado y requiere librerías adicionales. En seguridad, que es HTTPS más JWT y tokens. Y en SOA, que es WS Security, más robusto pero más complejo. En interoperabilidad tenemos que alta con sistemas web y móviles, y en SOA, que es alta con sistemas empresariales heredados, y mantenibilidad, que es API clara, documentación con OpenAPI, y en SOA, que son contratos WSL más rígidos. Casos prácticos y diagramas de interacción. Como caso práctico tenemos que la reserva de turnos médicos por un afiliado. En el contexto tenemos que el afiliado Juan Pérez ingresa al sistema, selecciona la especialidad cardiología, elige un horario disponible y confirma su cita. El sistema debe validar su identidad, bloquear el turno temporalmente y registrar la cita y enviar una notificación. Actores involucrados: afiliado, API Gateway,
servicio de autenticación, servicio de turno, servicio de notificaciones, base de datos principal y sistema legacy, es el SOA. Tenemos el diagrama de interacción que es secuencia REST. La explicación del flujo es que el afiliado autentica enviando cédula y contraseña, el API Gateway delega el out service y el out service consulta el sistema legacy IES vía SOAT, porque el IES ya tiene servicio SOAC interno. Se recibe la confirmación del afiliado activo y se retorna un token JWT al cliente. El afiliado solicita reservar un turno y Turno Service verifica la disponibilidad. Se usa bloqueo a nivel de fila en PostgreSQL para evitar concurrencia y se confirma cupo disponible. Se inserta el turno con estado reservado, bloqueo temporal de 10 minutos, confirmación de guardado, se dispara notificación asíncrona y el servicio de notificaciones envía mensajes o correos y se retorna el código de cita al afiliado. En el segundo caso práctico tenemos cancelación automática de turno expirado en cola virtual. Un afiliado reserva un turno pero no confirma dentro de los 10 minutos. El sistema debe liberar automáticamente el cupo y notificar al siguiente usuario en la cola de espera. Tenemos el diagrama de interacción con eventos asíncronos con el Kafka. La explicación sería que un temporizador Redis TTL o Schedule Job detecta que la reserva expiró. El turno service actualiza al estado del turno a cancelado o liberado y se publica un evento cupo libre en el Kafka. Cola de espera service consume el evento y luego consulta el siguiente afiliado en la cola virtual para la especialidad. Obtiene al usuario y publica el evento de notificación. Luego se envía el mensaje al afiliado. Se envía mensaje de afiliado con 30 minutos para tomar el cupo. A continuación sigue mi compañero. Metodologías. Aplicación de metodologías tradicionales o ágiles, Scrum, XP, Kanban, según el contexto y tamaño del proyecto. Scrum, esta metodología nos permite trabajar en sprint, ciclos de trabajo cortos, de la siguiente manera. En el primer sprint tenemos el diseño de la arquitectura base y el módulo de registro y validación de células. En el segundo sprint tenemos el desarrollo del motor de asignación de turnos y selección de especialidades. Y por último, en el tercer sprint tenemos la interfaz de usuario, el UI y generación del comprobante de cita. La ventaja de esto es que si durante el proceso el IES cambia un requisito en la forma de agendar, podemos reaccionar rápido sin tener que reiniciar todo el proyecto. Evidenciar las interacciones, el desarrollo y los artefactos generados en cada fase. El desarrollo del sistema se ha organizado bajo un enfoque iterativo para asegurar que la arquitectura de software soporte la carga de usuarios del IES y que el diseño sea lo suficientemente sencillo para los afiliados. Definición de la estructura y seguridad. En esta fase, el objetivo fue establecer la base del sistema, priorizando la seguridad de los datos sensibles de los ciudad, método formal, actividades. Tenemos el análisis de los procesos actuales del IES para sacar citas y definición de la infraestructura del servidor. Como artefactos generados tenemos las historias de usuario, en donde éstas documentarán que describen las necesidades del afiliado. Por ejemplo, yo como afiliado quiero validar mi cédula para ver mis datos. También tenemos el diagrama de arquitectura de software, que es un esquema de capas que muestra cómo se comunica la interfaz con la base de datos de los hospitales. El diccionario de datos, que es la definición de la información de pacientes, médicos y consultorios. Desarrollo del motor de turnos, lógica central. En esta iteración se construyó la inteligencia del sistema, es decir, el algoritmo que evita que dos personas reserven el mismo horario. Actividades, programación de la lógica, asignación de citas y la integración con el calendario de los especialistas médicos. Artefactos generados, diagramas de casos de uso, representación visual de cómo el afiliado solicita el turno y cómo el sistema lo procesa. Diagramas de secuencia, detalle técnico de los pasos que sigue el software desde que se elige la especialidad hasta que se confirma la disponibilidad. Script de la base de datos, código SQL con las tablas y relaciones de los turnos programados. Interfaz de usuario y validación final.
La última iteración se enfocó en que la plataforma sea accesible y que el ticket de la cita sea fácil de obtener. Actividades, tenemos el diseño de pantallas intuitivas, UI y pruebas de carga para asegurar que el sistema no se caiga. Artefactos generados, tenemos prototipos de alta fidelidad y manual técnico de usuario y reporte de pruebas de software. En los prototipos tenemos que los diseños de las pantallas de bienvenida, selección de fecha y confirmación de cita. En el manual técnico de usuario, guía explicativa sobre la instalación del sistema y cómo debe navegar el afiliado. En el reporte de pruebas tenemos que es un documento que evidencia que el sistema funciona correctamente y que los tiempos de respuesta son rápidos. Patrones de diseño. Patrón de diseño, singleton. El patrón singleton garantiza que una clase tenga una única instancia durante toda la ejecución de la aplicación y proporciona un punto de acceso global a dicha instancia. ¿Por qué se ajusta el proyecto? Es fácil. En el sistema de gestión del turno de líderes es importante controlar el acceso a recursos compartidos, especialmente la conexión con la base de datos, donde se almacena la información de afiliados, médicos, horarios y citas médicas. Utilizar el patrón singleton evita la creación de múltiples conexiones innecesarias, optimizando así el consumo de recursos, mejorando el rendimiento y asegurando un acceso centralizado a la información. ¿Cómo se implementaría? Sencillo. Se crea una clase denominada conexión BD con un constructor privado para impedir que otras clases creen nuevas instancias. La misma clase contiene un método estático que devuelve la única instancia disponible, la cual será utilizada por los diferentes módulos del sistema cuando necesiten acceder a la base de datos. Como ejemplo, tenemos que en el sistema de gestión de turnos del IE se implementa una clase llamada conexión BD encargada de administrar la conexión con la base de datos, por ejemplo, PostgreSQL o SQL Server. Gracias al patrón singleton, los diferentes módulos del sistema como autenticación, gestión de turnos, gestión de citas, horarios médicos, usuarios y notificaciones utilizan la misma instancia de conexión. Esto evita crear conexiones duplicadas, mejora el rendimiento de la aplicación y facilita la administración de los recursos del sistema. Patrón de diseño Facade o fachada. El patrón Facade proporciona una interfaz unificada y simplificada para interactuar con varios subsistemas complejos, ocultando los detalles internos y facilitando la comunicación entre ellos. ¿Por qué se ajusta el proyecto? Sencillo. En el sistema de gestión intervienen diversos módulos como autenticación, gestión de turnos, disponibilidad de horarios, etc. El patrón FACAE permite centralizar estas operaciones y simplificar la interacción entre ellas. ¿Cómo se implementaría? Sencillo, se puede crear una clase denominada gestión turnos FACAE encargada de coordinar los servicios del sistema, tales como el servicio de autenticación, el de turnos, horarios, notificaciones y generación del comprobante de cita. De esta manera, la interfaz de usuario solo se comunica con la fachada, mientras que se encarga de coordinar todos los procesos internos. Ejemplo, cuando un afiliado solicita una cita médica, la clase de gestión turno facada realiza las siguientes operaciones. Primero, valida la identidad del usuario. Segundo, consulta la disponibilidad del horario. Tercero, reserva el turno seleccionado. Cuarto, registra la información en la base de datos. Quinto, genera el comprobante de la cita. Y sexto, envía una notificación de confirmación al afiliado. Ahí pueden observar el código. Como tercer punto tenemos el patrón de diseño, Factory Method, que es el cual es un patrón de diseño creacional que permite crear objetos sin especificar directamente la clase exacta que será instanciada. En lugar de utilizar constructores de manera directa, la creación de objetos se delega a una clase especializada llamada fábrica, la cual determina qué tipo de objeto debe generarse según las necesidades del sistema. ¿Por qué se ajusta el proyecto? Porque se adapta adecuadamente al sistema, debido a que el sistema administra diferentes tipos de citas médicas asociadas a múltiples especialidades. La creación de estos objetos puede centralizarse mediante una fábrica, permitiendo que el sistema genere automáticamente la cita correspondiente según la especialidad seleccionada por el afiliado. Esto mejora la organización del código y facilita futuras ampliaciones del sistema sin afectar el funcionamiento existente. ¿Cómo se implementaría? Consistiría en crear una clase denominada Cita Factory o Turno Factory encargada de generar los distintos tipos de citas médicas disponibles dentro del sistema. Por ejemplo, cita médica general, cita cardiología, cita pediatría, cita odontología, cita traumatología. Cuando el afiliado seleccione una especialidad médica, la fábrica determinará qué tipo de objeto crear y devolverá la instancia correspondiente al sistema para continuar con el proceso de reserva. Ejemplo, cuando un afiliado ingresa al sistema y selecciona una especialidad médica para solicitar una cita, la información es enviada a la clase Cita Factory. Si el usuario selecciona cardiología, la fábrica genera automáticamente un objeto de tipo cita cardiología. Posteriormente, el sistema consulta la disponibilidad de horarios, registra la reserva y genera la confirmación correspondiente. De esta manera, la lógica de creación de citas queda centralizada y desacoplada de los demás componentes del sistema. Pueden observar aquí el código.
del método Factory y la implementación del proyecto. Como cuarto punto tenemos el patrón de diseño repositorio. El patrón repositorio es un patrón de diseño que permite separar la lógica encargada del acceso a los datos de la lógica principal de negocio. Actúa como una capa intermediaria entre la aplicación y la base de datos, proporcionando métodos para consultar, guardar, actualizar o eliminar información sin que los demás componentes del sistema dependan directamente de consultas SQL o detalles de almacenamiento. ¿Por qué se ajusta el proyecto? Se desajusta debido a que la aplicación maneja múltiples entidades como afiliados, médicos, centros de salud, especialidades médicas, horarios disponibles, citas agendadas y recordatorios. Mantener un repositorio independiente para cada entidad permite una mejor organización del código. Facilita también el mantenimiento del sistema y también permite modificar la tecnología de base de datos sin afectar la lógica de los procesos de gestión de turnos. ¿Cómo se implementa? Consistiría en crear repositorios específicos para los principales módulos del sistema, así como son el afiliado repositorio, médico repositorio, horario repositorio, cita repositorio y notificación repositorio. Estos repositorios serán utilizados por la capa de servicios del sistema para ejecutar los procesos de negocio sin depender directamente de la base de datos. Como ejemplo, tenemos que cuando un afiliado del IES desea reservar una cita médica, el sistema realiza una consulta mediante médico repositorio y horario repositorio para mostrar a los médicos disponibles y sus horarios libres. Posteriormente, al confirmar el turno, el sistema utiliza cita repository para almacenar la información de la nueva cita y actualizar la disponibilidad del horario seleccionado. De esta forma, el módulo de gestión de citas no necesita conocer cómo se realizan las consultas a la base de datos, ya que toda la comunicación se gestiona mediante los repositorios. Pueden observar aquí el código. Ahí está. La interfaz repository, la cita repository, el formulario. Y como quinto punto tenemos el patrón de diseño Observe. Este patrón de diseño es un patrón de diseño, perdón, de comportamiento que establece una relación de uno a muchos entre objetos. Cuando el estado de un objeto cambia, todos los objetos que dependen de él son notificados automáticamente y actualizados. ¿Por qué se ajusta el proyecto? Se ajusta porque los usuarios necesitan ser informados cuando ocurre algún cambio relacionado con su cita, como la confirmación de una cita, reprogramación de dicha, la cancelación de una cita y recordatorios previos a la fecha asignada. El patrón Observer permite que el sistema envíe estas notificaciones automáticamente a los usuarios registrados sin necesidad de modificar constantemente el código principal. ¿Cómo se implementaría? Se puede definir un objeto principal llamado cita que actuará como sujeto, el subject. Los usuarios registrados actuarán como observadores, observers. Cuando una cita cambie de estado, el sistema notificará automáticamente a todos los observadores asociados. Componentes, tenemos el sujeto, en donde ahí estará la cita y gestiona la lista de observadores. Tenemos el observador, que es el usuario y recibe las notificaciones. Y el Concrete Observer, que es el correo electrónico, SMS, notificación dentro del sistema, etcétera. Como ejemplo, tenemos cuando un afiliado agenda una cita médica para el 15 de julio. Posteriormente, el administrador modifica la fecha debido a la disponibilidad del médico. La cita cambia de estado, el objeto cita detecta el cambio, se ejecuta el método de notificación, el usuario recibe automáticamente un correo o mensaje indicando la nueva fecha y hora de atención, y de esta manera el sistema mantiene informados a los afiliados sin que sea necesario revisar constantemente el estado de sus citas. Pueden observar aquí el código y continuamos. Patrones de arquitectura. Patrón arquitectónico, arquitectura en capas. La arquitectura en capas organiza el sistema en diferentes niveles, donde cada capa tiene una responsabilidad específica y se comunica únicamente con las capas relacionadas. Esta organización permite separar las funciones del sistema, facilitando su desarrollo, mantenimiento y evolución. ¿Por qué se ajusta el proyecto? Eh, Nuestro sistema administra diversos procesos, como la autentificación de afiliados, la consulta de especialidades y horarios médicos, la asignación de y cancelación de citas, el registro de información y el envío de notificaciones, lo que provoca que organizar estas funciones en capas permite mantener una estructura clara del sistema, facilita así el mantenimiento del software, mejora la escalabilidad y hace posible realizar cambios en una capa sin afectar el funcionamiento de las demás. ¿Cómo se implementaría? El proyecto se divide en las siguientes capas.
Capa de presentación en la cual contiene la interfaz web o móvil mediante la cual los afiliados pueden iniciar sesión, consultar médicos, seleccionar horarios y gestionar sus citas. Capa de lógica de negocio implementa las reglas del sistema como la validación del estado del afiliado, la disponibilidad de horarios, la asignación de turnos, la cancelación de citas y el envío de notificaciones. Capa de acceso a datos se encarga de realizar las consultas, inserciones, actualizaciones y eliminaciones de información en la base de datos mediante los repositorios del sistema. La base de datos es donde se almacena de forma permanente toda la información relacionada con los afiliados, los médicos, las especialidades, los horarios, las citas médicas y demás datos necesarios para el funcionamiento del sistema. Como ejemplo, tenemos cuando un afiliado solicita una cita médica, la información se ingresa desde la capa de presentación, donde el usuario selecciona la especialidad, el médico y el horario disponible. Posteriormente, la solicitud pasa a la capa de lógica de negocio, que verifica que el afiliado se encuentra activo, valida la disponibilidad del horario y aplica las reglas para la asignación del turno. Y finalmente, la capa de acceso a datos registra la cita en la base de datos y devuelve la confirmación al usuario. Esta separación de responsabilidades facilita el mantenimiento del sistema, mejora su organización y permite incorporar nuevas funcionalidades sin afectar el resto de la aplicación. Aquí pueden observar el código. También tenemos el patrón arquitectónico Model View Controller, como también conocido como MVC. Es un patrón arquitectónico que divide una aplicación en tres componentes principales: modelo, model, vista, view y controlador control. Esta separación permite organizar mejor el software, donde el modelo administra los datos y reglas del negocio. La vista se encarga de la interacción con los usuarios y el controlador procesa las solicitudes y coordina la comunicación entre la interfaz y la lógica del sistema. ¿Por qué se ajusta a nuestro proyecto? El patrón MVC es adecuado para el sistema porque la plataforma cuenta con diversos módulos que requieren una separación clara entre la presentación de la información, la administración de datos y las operaciones del sistema. Esto permite desarrollar nuevas funcionalidades como nuevas opciones de consultas de citas, notificaciones o mejoras en la interfaz sin afectar el funcionamiento interno de la aplicación. ¿Cómo se implementaría? Eso lo va a decir mi compañero a continuación. Buenas noches, ingeniera. Exactamente, ¿cómo se implementaría la arquitectura del sistema organizado en tres componentes? Tenemos lo que es el modelo. Gestionaría las entidades y reglas del negocio, incluyendo afiliados, médicos, centros de salud, especialidades, horarios, citas médicas y notificaciones. Además, controlaría procesos como validación de identidad, disponibilidad de horarios, reserva de turnos y cancelación o reprogramación de citas. Tenemos la vista, representaría las interfaces con las que interactúan los usuarios del IES, como la pantalla de inicio, la búsqueda de médicos por especialidad, la visualización de horarios disponibles, la reserva de citas, la consulta del historial médico y la consulta y la configuración de recordatorios. El controlador lentamente recibiría las acciones realizadas por los usuarios. Desde la interfaz validaría las solicitudes y se comunicaría con los modelos correspondientes para proceder las operaciones necesarias antes de resolver una respuesta a la vista. Ejemplo aplicado al proyecto, un ejemplo del uso MVC ocurriría cuando un afiliado desea solicitar una cita médica. La vista muestra el formulario donde el usuario selecciona la especialidad médica, el centro de salud, la fecha, la hora disponible. La información ingresada es enviada al controlador, el cual verifica la disponibilidad del turno utilizando el modelo. Finalmente, el modelo registra la cita en la base de datos y el controlador devuelve la respuesta a la vista, mostrando un mensaje de confirmación y posteriormente permitiendo el envío de un recordatorio de la cita. Como pueden ver a continuación, aquí tenemos literalmente el modelo vista controlador en su código. Tenemos literalmente lo que es la evaluación del diseño. La aplicación de métricas de diseño. Para evaluar el diseño se aplicaron dos métricas de diseño orientadas a verificar la calidad de la arquitectura y la organización del sistema. Cohesión, que sería la métrica número uno. La cohesión mide qué tan relacionadas están las funciones dentro de una misma clase o modelo. Mientras mayor sea la cohesión, más organizada y fácil de mantener será la aplicación en el sistema propuesto. Cada clase cumple una responsabilidad específica.
Clase usuario, gestiona la información del usuario y su autentificación. El paciente registra y administra los datos del paciente. El turno crea, modifica y cancela citas médicas. Médico gestiona la disponibilidad de horario. Y la especialidad administra las especialidades médicas disponibles. Resultado obtenido, la ecuación es alta ya que cada clase realiza únicamente las funciones realizadas con su propósito, evitando mezclar responsabilidades. La métrica 2 es el acoplamiento. El acoplamiento mide el nivel de dependencia entre las clases del sistema. Un acoplamiento bajo facilita el mantenimiento, permite realizar modificaciones sin afectar otras partes del sistema. El diseño del sistema se observa que la clase paciente interactúa con la clase turno para solicitar una cita. La clase turno consulta la disponibilidad del médico. La clase médico está relacionada con la especialidad. Las relaciones son necesarias para el funcionamiento del sistema, no generan dependencias necesarias. Resultado obtenido, el acoplamiento es bajo debido a que las clases se comunican únicamente cuando es necesario y mantienen las disponibilidades independientes. Análisis de los resultados obtenidos. Después de aplicar las métricas de cohesión y acoplamiento, se concluye que el diseño del sistema presenta una estructura adecuada. La alta cohesión permite que cada modelo tenga una función bien definida, facilitando el mantenimiento y futuras actualizaciones. Por otra parte, el bajo acoplamiento reduce la dependencia entre clases, haciendo que el sistema sea más flexible y sencillo de ampliar. Por ejemplo, al incorporar nuevas funcionalidades como notificaciones por correo, recordatorios de citas médicas o consultas médicas en línea. En general, el diseño cumple con buenas prácticas de ingeniería de software, favorece la escalabilidad del sistema. Propuesta de acciones correctivas. Aunque el diseño es adecuado, se plantea las siguientes acciones para mejorar aún más la calidad del sistema. Mantener una única responsabilidad para cada clase, evitando agregar funciones que no corresponden a su propósito. Utilizar interfaces o clases de servicio para disminuir aún más el acoplamiento entre los modelos. Documentar las relaciones entre las clases mediante diagramas UML actualizados. Realizar revisiones periódicas de diseño para detectar posibles dependencias innecesarias a medida que el sistema evolucione, implementar pruebas unitarias que permitan verificar el correo funcionamiento de cada módulo de forma independiente. Aquí, como podemos apreciar, tenemos un diagrama de flujo de datos. En este diagrama directamente va a ir desde la entidad externa hasta el sistema de gestión del IES, va a estar las credenciales, el filtro de búsqueda, la selección de turnos, la solicitud de cancelación, resultados de validación, texto disponible, comprobación de citas y la notificación de cancelación. En este diagrama de flujo de DFC de nivel cero, también conocido como diagrama de contexto, es para el sistema de gestión de turnos. Su propósito es delimitar el alcance del software, mostrando el sistema como una caja negra centralizada, el proceso cero y la interacción directa de los actores externos. En caso de identifiquemos una sola entidad externa, el afiliado. Explicación de los flujos de datos. Los flujos de datos de entrada estimulados de la afiliación hacia el sistema. El afiliado inicia las interacciones enviando datos específicos del sistema. Necesita procesar. Estas solicitudes viajan a través de cuatro flujos de entrada principales. Líneas continuas de izquierda a derecha, credenciales, cédulas, clave, datos requeridos para que el sistema autentifique y valide la identidad del usuario de forma segura. Filtros de búsqueda, especialidad y fecha, parámetros de ingreso al afiliado para consulta de las agendas de los médicos, selección de turnos a reserva, la selección del horario específico que el usuario desea asegurar en el sistema, solicitud de cancelación ID, turno, identificador único del turno en el usuario desea liberar o anular, flujo de salida de respuestas del sistema hacia el afiliado. Como respuesta a las solicitudes del usuario, el sistema o generalmente o devuelve una información hacia el afiliado a través de cuatro flujos de salida de líneas segmentadas de derecha a izquierda. Resultados de validación, la respuesta que le indica al usuario si sus credenciales son correctamente o si se deniega el acceso cuadriculada de horarios disponibles, la respuesta visual con los turnos libres que coinciden con los filtros de búsqueda ingresados, comprobante de cita,
Sí, que el documento digital o confirmación oficial que respalda el turno fue agendado con éxito. Notificación de cancelación, la confirmación del sistema que asegura que el turno fue liberado correctamente en la base de datos. Tenemos el diagrama de DFD, nivel uno, procesos y almacenaje. Este es el diagrama de flujo de datos de nivel uno para el sistema de gestión de turnos. A diferencia del anterior, aquí desglosamos el proceso o los cinco subprocesos principales e introducimos tres almacenes de datos persistentes detallados de manera exacta cómo viaja la información entre afiliados de las funciones del sistema de la tabla en base de datos. La explicación de los modelos y funciones de modo autentificación, el flujo de afiliación de ingresos de credenciales hacia el proceso 1.0 de validar la afiliación, interacción con el almacén, literalmente el proceso va hacia el almacén de uno afiliado para hacer una consulta de existencia. Respuesta del proceso recibe la información en base de datos, le devuelve el afiliado a su estado de validación, línea segmentada, M2, consulta de horario. El flujo del usuario busca especialidad activando el proceso 0.2, directamente consultando horarios, interacción con almacén. Este proceso ejecuta un proceso de lee horarios libres directamente desde el almacén de dos horarios médicos. Respuesta del sistema procesa los datos de nuestros turnos disponibles en la pantalla de afiliados. Módulo 3.0, reservación de citas. El flujo, una vez en el usuario ve las opciones, selecciona turno, envía requerimientos. El proceso 3.0, reserva la cita. Interacción de almacenes. Este proceso realiza dos acciones críticas en la base de datos. Escribe un nuevo registro de D3, citas médicas, registra citas, notifica al almacén de dos horarios médicas mediante el flujo y actualiza cupo ocupado para el horario, ya que aunque no parezca disponible en otros usuarios. Transición interna, al terminar con éxito el proceso 3.0, envía el Tiger de reserva literalmente hacia el proceso 5.0, enviando notificaciones. Módulo punto 4, cancelación de cita. El flujo del usuario no puede asistir, solicita la anulación de interacción con el proceso 4.0, cancelar la cita. Interacción de almacenes, al igual que el agendamiento de este proceso afecta a dos tablas, a D3, citas médicas y cambio de estado cancelado, y va a D2, a horarios médicos y libres de cupo disponible, que el horario vuelva a estar libre en la semana. Transición interna, envía un Tiger de cancelación hacia el proceso 5.0. Modelos 5.0, gestión de notificaciones de proceso de salida, el flujo de procesos de 0.5 de notificación de función como un servicio descentralizado se activa exclusivamente por los estímulos Tigers de los procesos 3.0 y 4.0. Salida final, la única función de la salida externa envía un comprobante de alerta en formato digital hacia la afiliación para confirmar que su transición de reserva a cancelación concluyó de forma correcta. Tenemos el diagrama de estado o entidad. Este es el diagrama de estados UML en la entidad médica cita médica. Su objetivo es representar el ciclo de vida completo de una cita dentro del sistema de turnos del IES, mostrando las diferentes transiciones y eventos que notifican su condición desde que se habilita la agenda hasta su ciclo final. Explicación del flujo, paso a paso. Fase inicial, fase de reserva, estado inicial, punto negro superior. El ciclo comienza aquí cuando el médico y la administración del sistema activa los bloques de usuario. Ocurre el evento de agenda médica habilitada, lo que pone una cita de estado disponible. De disponible a reserva cuando un afiliado interactúa con el sistema y escoge un bloque en específico, se dispara el evento. El afiliado selecciona el horario, pasando la cita al estado de reserva. El punto de quiebre, decisión o confirmación, la reserva cancelada, camino directo. Una cita reserva no es una definitiva, sino el tiempo límite que expira el usuario desiste. Antes de finalizar el proceso, la cita se desvía directamente al estado de cancelada. De reserva de confirmación, el proceso de validación es exitoso, se confirma la agenda definitiva, asegurando que el turno moviendo a la entidad al estado de confirmación. Escenarios finales, desde que
Escenarios finales, desde que el Estado confirma. Una vez la cita está confirmada, existen tres caminos lógicos, inclusivos para marcar el desenlace del turno. Estado atendido, alitamente en modo marcha con normalidad. El paciente ingresa a la consulta médica, contemplando el flujo de principal forma exitosa, estado inspirado en la cita estaba pactada, pero el paciente no se presenta a la cita, inasistencia, para automáticamente un estado de causalidad por incumplimiento. Estado de cancelación. Si el usuario decide bajarse del turno formalmente ante la fecha de su ejecución del evento, la afiliación anula la cita con anticipación. Vamos a pasarlo con literalmente lo que es con la instalación de JDK de verificación. Paso uno es la ejecución del instalador. Se ejecuta la instalación oficial de Java. El Bedrock Kit, durante el proceso se copian los archivos de desarrollo. Es necesario que el sistema esté mostrando la barra de proceso correspondiente. Literalmente tenemos el paso 2, la verificación de la versión de la consola para confirmar que el JDK se instaló correctamente y las variables de entorno están respondiendo. Se abre la terminal CMD para la ejecución del comando Java versión, literalmente como se observa en la entidad, literalmente se reconoce como la Java versión 0.21.0.1. Tenemos la parte 2, la instalación de la apertura de UseML, Specification Environment. Literalmente el paso 3 es la de compresión del software. El proceso de uso no requiere un instalador complejo, sino que se distribuye en un archivo comprimido. El primer paso es ubicar el archivo sin use 6.00 ahí y extraer su contenido a una carpeta local para poder ejecutar la aplicación 4. Ejecución del proceso de programa abierto. Una vez extraído el ejecutable, el archivo ejecutable de una herramienta, la imagen muestra la interfaz gráfica principal del uso completamente abierta, lista para cargar el modelo UML y validar las restricciones OCL mostrando el estado ready en la barra inferior. Invariantes UML u OSL. Estas son las reglas del negocio aplicadas al sistema de gestión de turnos. Y es invariante uno, límite de turnos máximos, dos turnos activos. Descripción: únicamente un afiliado al IES no puede sobrecargar el sistema solicitando demasiadas citas simultáneamente. Se establece un límite de máximo dos turnos en estado pendiente. Invariante 2. La validación de derechos, afiliación debe estar activo. Descripción: únicamente para poder agendar y mantener turnos, el ciudadano debe registrar un estado activo con afiliado y estar al día en sus aportaciones. Y variante 3, disponibilidad del personal médico disponible para turnos. No puede asignar citas médicas a un profesional de la salud cuyo estado en el sistema figure como no disponible por vacaciones o permisos o turnos llenos. Invariante 4 consiste en la especialidad correcta. La especialidad registrada en el turno solicitado coincidir exactamente con la especialidad médica del doctor que va a atender la cita. Invariante 5, control de edad, altamente por política institucional. Los turnos asignados para la especialidad de geriatría están reservados exclusivamente para afiliados de tercera edad mayores a 65 años. Código OCL. Ahí tenemos, como pueden ver, el código ACL de los turnos del IES, únicamente nuestro ejemplo como tal, lo que nosotros hicimos. Tenemos tres, el límite de turnos activos, literalmente máximos, que son dos. Tenemos el código, el contexto afiliado, invent máximo dos turnos activos, sería el set turno select T pendiente size menos dos. Directamente, ¿qué hace? Establece como contexto de afiliación el paciente, toma la colección de todos los turnos, select turnos y utiliza el operador para filtrar el select, para observar únicamente aquellos turnos cuyo atributo estado sea exactamente pendiente. Finalmente cuenta con los que cumplen esa condición operador site y la regla obliga a que este sea el conteo. A continuación, mi compañero. Buenas, aquí tengo la restricción 4, que es validación de estado de afiliado. En esta restricción verificamos que únicamente los afiliados activos puedan tener turnos registrados en el sistema. Lo que hace que la regla es comprobar que si un afiliado tiene al menos un turno asignado, entonces su estado debe ser activo. De esta forma evitamos que personas suspendidas o inactivas puedan acceder al sistema o reservar citas.
En el play es un operador lógico que significa que si se cumple esta condición, entonces también debe cumplirse es otro. Es decir, si el afiliado tiene un turno, obligatoriamente debe estar activo. Tenemos también la restricción, la 5, que es disponibilidad del médico. La siguiente restricción controla la disponibilidad del médico. Aquí el sistema verifica que si un médico tiene un turno asignado, entonces no debe estar marcado como disponible. Esto evita asignar citas a médicos que estén de vacaciones, con licencia o que no se encuentre presente en servicio. El employee lo que hace aquí es funciona exactamente igual. Si existe una condición, entonces esta debe cumplirse obligatoriamente. También tenemos la restricción 6, que esta habla de la correspondencia de especialidad. Esta restricción verifica que cada médico solo atienda citas relacionadas con su especialidad. El sistema revisa todos los turnos asignados al médico y comprueba que cada uno corresponde a la especialidad que tiene registrada. Por ejemplo, un cardiólogo únicamente puede atender consultas de cardiología y no de odontología. El for all es el operador y significa para todos. Es decir, la condición debe cumplirse en todos los puntos asignados al médico, no solo en uno. Tenemos la restricción, la 7, que habla sobre la restricción por edad en geriatría, en este caso de geriatría. Aquí aplicamos una regla para proteger los turnos de geriatría. El sistema revisa si el afiliado solicita una cita de esa especialidad y si es así, verifica que tenga al menos 65 años. Si no cumple esa condición, simplemente no puede reservar ese turno. El EXIS lo que busca es al menos un elemento que cumpla esa condición. Aquí tenemos lo que es la ejecución del OCL. Después de crear todas las restricciones, las ejecutamos en la herramienta Use. En la imagen se observa de que todos aparecen en color verde y con el valor true. Eso significa que las reglas fueron escritas correctamente y que el modelo cumple todas las relaciones definidas. Después tenemos también lo que es diagrama de clase, el Use, que es el modelo cargado. Aquí, como ven, está cargado el modelo. Aquí vemos que el archivo del sistema fue cargado correctamente en use. La herramienta reconoce la clase, las relaciones y todas las restricciones que definimos y lo que confirma que el modelo puede analizarse sin errores. Después tenemos lo que es el diagrama generado e invariante. Después de cargar el modelo use, genera automáticamente el diagrama de clase y también muestra la restricción OSL. Esto nos permite comprobar gráficamente cómo está organizado el sistema y verifica que todas las reglas fueron incorporadas. Fueron incorporadas correctamente. Después lo que tenemos es la validación correcta. Finalmente se ejecuta la validación del modelo. La herramienta confirma que no existe errores en las especificaciones y lo que indica que nuestro diseño cumple correctamente con las reglas restablecidas. El análisis formal de diseño arquitectura. El sistema de gestión de turnos se aplicó un método formal basado en restricciones OSL, invariante UML, con este propósito de validar las reglas de negocio definidas en el diseño del sistema. Las restricciones ayudan a verificar que ciertas condiciones siempre cumplan el antes o durante la ejecución del sistema. Por ejemplo, esto se controla un afiliado que no tenga más de turno activo, que únicamente los afiliados con estado activo puedan agendar citas, y que un médico esté disponible para recibir nuevos turnos y que la especialidad solicitada coincida con la profesional asignada. Estas reglas fortalecen la consistencia del modelo y ayuda a prevenir errores. Reflexión crítica sobre el sistema. El uso de restricciones, el OSL, mejora la robustez del sistema porque permite validar reglas importantes del diseño. Esto reduce la posibilidad de inconsistencia en la información y evita así situaciones con las asignaciones de citas inválidas o incumplimiento de la política del IES. Y estas validaciones por sí solas no garantizan la fiabilidad completa del sistema. También es necesario completarlas con pruebas funcionales, pruebas de integración y pruebas de carga que permitan comprobar el comportamiento del software. La combinación de restricciones formales con procesos de prueba proporciona un diseño más confiable, seguro y preparado para operar en un entorno con alta demanda de usuarios. El, el atributo de mantenibilidad. La mantenibilidad se evidencia que el sistema puede actualizarse, que buscamos que el sistema pueda modificarse fácilmente si en el futuro el IES agrega nuevas especialidades o cambia las reglas para asignar citas. Esos cambios pueden hacerse sin
sin reconstruir todo el sistema nuevo, sino que ellos pueden incorporar por medio de eso. Lo que tenemos también es atributo 2, la seguridad, que es, en, cuan- en cuanto a seguridad, hablamos de lo que es sobre la protección de información de un afiliado o de un médico, del personal del hospital. Para eso utilizamos autenticación mediante usuarios y contraseña, una API Gateway que controla el acceso del token, el JWT. Y, y esto para mantener sesiones seguras y un HTTPS para proteger comunicaciones. Como mejora proponemos implementar autenticaciones de dos factores y fortalecer cifrado de información. Después tenemos el atributo de usabilidad. La usabilidad busca que cualquier persona pueda utilizar el sistema fácilmente. Por eso, la interfaz tiene opciones claras para iniciar sesión y buscar especialidades, y escoger horario y confirmar la cita. También lo que es aquí es proponemos agregar un asistente paso a paso y mejorar así la accesibilidad e incorporar validaciones en tiempo real. También tenemos lo que es el atributo de rendimiento. El rendimiento es básicamente qué tan rápido va el sistema, es tan ágil responde y cuánto el usuario hace y cuándo el usuario hace algo. También tiene que ver con usar bien los recursos que tiene, memoria, procesador, red, base de datos. Esta idea indica que que no se caiga, sino que ni tampoco que se ponga lento cuando hay mucha gente conectada al mismo tiempo. Como se evidencia que el sistema de turno 10 se tomaron varias decisiones pensadas en rendimiento. Se integró Redis, que viene siendo para guardar información y que se consulte frecuentemente y así evitar consultas repetidas a la base de datos. Kafka se utiliza para ejecutar tareas en segundo plano, como enviar notificaciones sin retraso al usuario. Después, también realizamos pruebas de carga para verificar que el sistema siga funcionando cuando, cuando muchas personas soliciten citas al mismo tiempo. Aunque ya aplicamos varias optimizaciones, hay márgenes para seguir mejorando. Un load balancer distribuirá las peticiones entre varios servidores de aplicación y así ningún nodo se sobrecarga según su demanda. También vale la pena crear índices PostgreSQL sobre campos muy filtrados, especialidad, profesionales, fecha de turno y estado de cita. También podemos extender el uso de Redis. Datos cambian poco, como el catálogo de especialidades, centro médico o slots disponibles. Son candidatos perfectos para cachear y reducir aún más la consulta directa a la base de datos. Por último, conviene afinar los monitoreos con métricas y alertas tempranas y repetir las pruebas de carga estrés periódicamente sobre conforme crece la base de afiliados. Después tenemos el atributo de la modularidad. La modularidad consiste en dividir el sistema en módulos independientes. Por ejemplo, como se evidencia en nuestro sistema, tenemos un módulo para usuarios, citas, notificaciones y turnos. Esto facilita el mantenimiento porque un cambio en un módulo no afecta a todo el sistema. La mejora que tenemos se propone separar aún más algunos módulos importantes como el de autenticación, el de gestión de turno y las notificaciones para que puedan funcionar de manera más independiente. De esta forma, cuando aumente la cantidad de usuarios o sea necesario agregar nuevas funciones, el sistema puede crecer, puede ser escalable, sin tener que modificar toda la aplicación. Además, esto facilitaría el mantenimiento y permitiría reutilizar algunos componentes para el futuro proyecto del IES. Técnica para mejorar el diseño. Técnica propuesta, refactorización y separación de responsabilidades. El principio SOL. Como propuesta para la mejora aplicamos el principio de responsabilidad única de SOL. Esto significa que cada clase debe encargarse de una sola función. Digamos, tenemos, por ejemplo, el módulo de almacenamiento de citas, se puede separar la siguiente responsabilidad. Cita controller, recibe de acciones de usuario de interfaz. Cita service, contiene toda la lógica del negocio para validar horario, disponibilidad de médico y reglas del sistema. Cita repository, se encarga únicamente de consultar, guardar y actualizar. Y eliminar la información en la base de datos. Formulario de administra la interfaz gráfica del usuario, de lo que va a ver. Y la justificación, pues tenemos que la aplicación de esta técnica permite que el sistema sea más organizado, más legible y fácil de entender y mantener. Si en el futuro si en el futuro el IES decide modificar las reglas para asignar citas o agregar nuevo tipo de atención,
Únicamente será necesario modificar la lógica del negocio. El negocio sin afectar la interfaz gráfica ni el acceso a los datos. Esta separación facilita el trabajo colaborativo entre desarrolladores y que diferentes personas puedan trabajar simultáneamente en distintos modos del sistema sin afectar el sistema. Muchas gracias.